Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como siempre, estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que está que arde, un tema que ha hecho vibrar las redes sociales y que, sinceramente, a mí me tiene fascinado. ¿Están listos para hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el posible reencuentro romántico que todo el mundo está esperando. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, conocidos principalmente por su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air. Esta serie no solo los catapultó a la fama, sino que también, digamos que la química en pantalla se trasladó a la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja más comentada, la más adorada, y su relación fue el sueño de muchos fanáticos. Luego, como a veces sucede en el mundo del espectáculo, las cosas tomaron un rumbo diferente y anunciaron su separación. Pero aquí es donde la historia se pone interesante porque, como dice el título, Estambul enciende la llama. Hoy vamos a desmenuzar todos los detalles, analizar las pistas que nos han dejado, las fotos que han circulado y los rumores que han explotado en las redes. Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto y a soñar un poquito con la posibilidad de que Hande y Kerem, nuestros Eda y Serkan, vuelvan a estar juntos. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones. Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque siempre estamos al tanto de las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Ahora sí, comencemos. Como les decía, el tema principal es el posible reencuentro romántico de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Y qué es lo que ha desatado toda esta ola de rumores? Pues bien, todo comenzó con Estambul. Exacto, la ciudad que los vio enamorarse, la ciudad que los vio brillar en pantalla, la ciudad que aparentemente ahora los está volviendo a unir. Empecemos por las pistas más recientes. Se ha hablado mucho de avistamientos en Estambul, de cenas en lugares románticos y de supuestas conversaciones entre ambos. Aunque no hay fotos que confirmen encuentros íntimos, los rumores son muy fuertes y las fuentes, al parecer, bastante confiables. Por supuesto, como siempre, debemos tomar todo esto con pinzas, ya que en el mundo de los famosos, las noticias vuelan y a veces se exageran. Pero la chispa existe. Y el humo, el humo generalmente significa que hay fuego. Además de los rumores de avistamientos, hay un detalle que ha llamado mucho la atención: las redes sociales. Tanto Hande como Kerem han estado bastante activos, y los fans más observadores han notado algunas coincidencias interesantes. Por ejemplo, a veces publican fotos en lugares similares, o con estilos que parecen estar relacionados. Son pequeños detalles, sí, pero en el mundo de los fans, cada pequeño detalle puede ser una pista crucial. También es importante recordar que a pesar de su separación, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial. Han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas y han demostrado respeto mutuo. Esto es algo que sin duda facilita un posible reencuentro. Porque, seamos honestos, si no hubiera cariño ni respeto, sería mucho más difícil que volvieran a intentarlo. Ahora hablemos de las razones por las que este reencuentro sería tan deseado. Primero, porque la química entre Hande y Kerem era innegable. En Love is in the Air, eran una pareja que nos hacía suspirar, reír y emocionarnos. Su conexión era palpable y muchos fans se enamoraron de ellos tanto en la ficción como en la vida real. Segundo, porque ambos son dos personas maravillosas. Hande es conocida por su belleza, su talento y su compromiso con causas sociales. Kerem, por su parte, es un actor talentoso, carismático y con una gran personalidad. Verlos juntos, felices, sería un sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿qué hay de las posibles trabas? ¿Qué podría impedir que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Bueno, como en cualquier relación, existen factores que podrían complicar las cosas. El primero, y quizás el más obvio, es el tiempo que ha pasado desde su ruptura. Las personas cambian, evolucionan y a veces lo que funcionó en el pasado, ya no funciona en el presente. Segundo, las agendas laborales de ambos son muy apretadas. Ambos están trabajando en nuevos proyectos y encontrar tiempo para una relación, especialmente una a distancia, podría ser un desafío. Y por último está la presión mediática. Si deciden reanudar su relación,
estarán constantemente en el ojo público, lo que podría ser agotador y estresante. A pesar de estos desafíos, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en el mundo del espectáculo, las sorpresas siempre están a la orden del día. Así que, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo más probable es que sigamos viendo rumores, pistas en las redes sociales y especulaciones por parte de los medios. Quizás en algún momento tengamos la confirmación oficial, o quizás, simplemente, tengamos que conformarnos con la idea de que fueron y son una pareja maravillosa. Lo que sí es seguro es que la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin seguirá cautivando a sus fans por mucho tiempo. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, dejó una huella imborrable, y la esperanza de verlos juntos de nuevo siempre estará presente. Ahora pasemos a analizar la situación de manera más profunda. ¿Qué implicaciones tendría este reencuentro? ¿Cómo afectaría sus carreras? ¿Y qué podríamos aprender de todo esto? Primero hablemos de las implicaciones en sus carreras. Si Anne y Kerem vuelven a estar juntos, seguramente atraerán aún más atención mediática. Esto podría ser positivo, ya que les daría más visibilidad y oportunidades laborales. Sin embargo, también podría ser negativo, ya que podrían verse sometidos a una presión aún mayor por parte de los medios y los fans. Tendrían que estar preparados para lidiar con críticas, especulaciones y rumores constantes. Segundo, hablemos de las posibles lecciones que podríamos aprender de todo esto. La historia de Anne y Kerem nos enseña que el amor, a veces, es impredecible. Que las relaciones pueden cambiar, evolucionar, y que lo que funciona en un momento dado, puede no funcionar en otro. También nos enseña la importancia del respeto mutuo, la comunicación y la capacidad de perdonar. Y por supuesto, nos enseña a no perder la esperanza, a creer en las segundas oportunidades y a celebrar el amor en todas sus formas. En cuanto a mis propias predicciones, creo que es demasiado pronto para asegurar nada. Los rumores son fuertes, las pistas son interesantes, pero hasta que no haya una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación. Personalmente me encantaría que Anne y Kerem estuvieran juntos de nuevo. Me parecen una pareja hermosa, talentosa y compatible. Pero al final del día, lo más importante es que sean felices, independientemente de si están juntos o no. Y hablando de felicidad, ¿qué es lo que más importa en una relación? Creo que lo más importante es la conexión, la complicidad, el respeto y el amor. Es encontrar a alguien con quien te sientas tú mismo, con quien puedas reír, llorar, compartir tus sueños y tus miedos. Alguien que te apoye, que te valore y que te haga sentir amado. En definitiva, alguien con quien puedas ser feliz. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo sobre el posible reencuentro de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes mis opiniones, mis análisis y, por supuesto, mi entusiasmo por esta historia. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Siempre me hace muy feliz leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones y predicciones sobre el tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Anne y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de ellos? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Muchas gracias de nuevo por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.